Bienvenidos a Criptofortunas, la decisión final de la Fed. ¿Qué pasará con Bitcoin? Apreciados fortunitas, les saludo cordialmente y les doy la bienvenida en esta oportunidad para hablar de las políticas monetarias norteamericanas. Todos permanecemos a la expectativa por las decisiones que viene tomando la Reserva Federal de Estados Unidos con respecto a los tipos de tasas de interés en intentos por frenar la inflación, pero veamos de qué va todo este tema. Esperando las decisiones de la Fed. Durante 2022, la Reserva Federal de Estados Unidos estuvo haciendo aparentes esfuerzos para contener la cada vez más galopante inflación, sin anotarse ningún éxito. Y es que ante una inflación que no logra ser detenida, gracias en parte a la gran cantidad de dinero inorgánico que años anteriores estuvo imprimiendo la Fed. Y es que precisamente las decisiones tomadas en la Fed terminan impactando al resto de las economías mundiales. Por eso debemos estar al pendiente de lo que ahí ocurre. Pero adicional a esto, se han dado noticias relevantes y hasta alarmantes en el mundo de la criptografía, donde se apuntó a una de las más destacadas criptomonedas. Noticias de entes centralizados. La información más reciente y actualizada acerca de la inflación en Estados Unidos se ha tornado bastante positiva, factor que definitivamente ya fue evaluado por la Reserva Federal y que podría concluir en la toma de la mejor decisión de este ente bancario. Resulta que según los datos del índice de precios al consumidor publicados en noviembre, registró un 7,7% interanual, frente a lo que se había previsto del 8%. El mismo Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, expresó hace unos días que cabe la posibilidad de tener unas tasas de interés menos estrictas, incluso desde el mismo mes de diciembre, pero aclaró que no bajarían la guardia respecto de sus políticas monetarias hasta no visualizar un estancamiento de la inflación, último interés de sus políticas. Datos importantes. Existe una serie de datos o índices que están siendo analizados constantemente por el gobierno de Norteamérica. Y así como la inflación se ha desacelerado, que no reducido, el índice del mercado laboral, más específicamente lo relacionado con los pagos realizados vía nómina a los empleados, factor que continúa mostrando una tendencia al alza que no deja de preocupar a muchos. Por su parte, en varios países de Europa, los índices asociados a la inflación parecieran estar apuntando hacia una desaceleración en los precios al consumidor, donde destaca especialmente España, cuyo índice de precios al consumidor del mes pasado registró un 6,6% interanual, bastante por debajo de las estimaciones del 7,1% manejadas por las autoridades. Algo que ha movido esto es precisamente la disminución en los precios de la energía, siendo España el país que encabeza la lista de naciones europeas que están por manejar una tendencia a la desaceleración de sus inflaciones. Tal es la situación que en noviembre pasado los precios de producción de la zona euro disminuyeron un 30,8% interanual. Dicho de otra manera, estos precios cayeron 11 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Todo esto suma y hace muy buenas noticias. Frente a lo que aspiran los ciudadanos, que haya una modificación de políticas monetarias hacia un rumbo completamente diferente y más positivo. Y se presentan situaciones como la medida de la Unión Europea de marcar el barril de petróleo ruso en $60, a los fines de continuar recortándole el financiamiento de Rusia frente a su guerra contra Ucrania. Veamos cómo está China. La situación presente en China no es algo a lo que debamos dar la importancia que tiene, porque lo que ocurre en esta parte de Asia puede tener fuertes repercusiones en muchas partes del planeta. Hay una situación de pandemia repetida que viene empeorando, con manifestaciones, cierre de fábricas e industrias, detención de miles de ciudadanos, fuertes enfrentamientos entre autoridades del orden público y manifestantes que no parece tener un pronto final. Estas situaciones tienen su inicio desde el primer brote reportado en 2020, cuando las autoridades se propusieron a erradicar cualquier mal mediante la implementación de un programa al que llamaron Cero COVID, con el que han pretendido eliminar el virus en un 100% dentro del país, a cualquier costo. Los gobernantes chinos dispusieron una serie de medidas que no han sido bien tomadas por la población en general, medidas como restricción de la distancia social, suspensión de reuniones sociales, suspensión de clases, suspensión del transporte público, cierre de parques, imposición de multas bastante elevadas, políticas restrictivas de vacunación, prohibición de entrar a centros comerciales, restaurantes, transporte público, etc. a los no vacunados. A 2 años del inicio de este programa altamente criticado por la Organización Mundial de la Salud, las cifras de contagio y fallecidos siguen teniendo incrementos desmedidos e inexplicables, llegando incluso a los 35,000 contagiados en 24 horas. Medidas que siguen siendo rechazadas por los ciudadanos que continúan protestando en las calles, o como en la fábrica de iPhone en China, donde los trabajadores que llevan un mes aislados en la fábrica decidieron rebelarse ante las condiciones de hacinamiento en que los tienen.
Solo esta protesta de empleados de la iPhone en China está representando una pérdida aproximada a los $6.000 millones para la empresa, afectando de manera directa a Apple. Por extensión, la afectación puede llegar a otras naciones del planeta por crisis en la producción, en la mano de obra y en la producción general de Apple. Es aquí donde los índices del país reflejan lo crítico de la situación. Por ejemplo, la caída del 1,91% en China a 50, el Hang Seng con un 2%. ¿No resulta increíble que la crisis de salud en China termine afectando al resto del planeta? Todo confluye en la Reserva Federal. Al final, y aunque parezca exagerado, todo confluye en la Reserva Federal de Estados Unidos, cuyas decisiones son esperadas porque definitivamente marcan los diferentes mercados. Pero como vimos, hay esperanzas para las criptomonedas y es poco probable que Bitcoin llegue a cero. Y hasta aquí el video de hoy. Sería de mucha ayuda que nos apoyes con 3 cosas gratis: suscribirte, darle me gusta y escribir en los comentarios tu opinión personal sobre el video de hoy. Nos vemos muy pronto.